Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de nuestro canal Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana para compartir contenidos en el ámbito de la liturgia católica de nuestra iglesia. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de las publicaciones nuevas que hacemos cada tanto. También pueden conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Pueden igualmente suscribirse a ambos y activar la campanilla para estar pendiente de las publicaciones. Síganos también a través de nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Y también pueden ustedes escuchar nuestro podcast en Spotify. Y les invitamos a que si es de su agrado y pueden hacerlo, colaboren voluntariamente con nuestra comunidad formativa con su donativo económico. Toda la información la van a encontrar siempre disponible en las descripciones de cada uno de nuestros videos. Vamos pues, sin más preámbulos, a comenzar nuestra sesión formativa poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias porque nos permites continuar nuestro proceso de formación. Ayúdanos, Señor, e ilumínanos con tu Santo Espíritu para poder discernir los contenidos que aquí vamos a compartir. Te pedimos que podamos comprenderlos y que podamos aplicarlos en nuestro día a día. Queremos contar, Señor, con la gracia de la Santísima Virgen, nuestra Madre, nuestra Reina y Señora, con su auxilio, con la oración de San José, su esposo, el protector de la Iglesia Universal, de los santos y de los ángeles, para poder cumplir en todo tu voluntad como ellos lo han hecho, y así glorificarte a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya en esta sección de nuestro canal hablando sobre estos elementos necesarios para la celebración de la Eucaristía, estos utensilios varios. Hemos contado como elementos esenciales, sobre todo el pan y el vino, materia sin la cual no podemos celebrar la Santa Eucaristía de una forma válida y lícita. Entonces ya destinamos distintos videos a hablar sobre el tema. Comenzamos sesión atrás el tema de los vasos sagrados, hablar de los vasos sagrados de forma específica a la luz de lo que nos dice la instrucción general del misal romano, que siempre les invito a consultar, a leer numeral por numeral, que es lo que vamos haciendo acá.
desmenuzar los distintos numerales de los documentos magisteriales y litúrgicos para poder dominar y comprender los temas. No hay que hablar por hablar, yo siempre digo, tengamos fundamento de las cosas que decimos. Y para eso, pues es necesario conocer un poco de historia, conocer un poco de teología, conocer un poco de derecho, conocer un poco de todas estas cuestiones para que podamos situarnos con fundamento y hablar lo que se tiene que hablar. ¿Verdad? Que algo que no nos debe faltar nunca es el valor de decir las cosas como se tienen que decir. ¿Verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. Hablábamos en la sesión pasada de los numerales que encontrábamos en los documentos magisteriales sobre los vasos sagrados en general. Terminamos hablando del documento de la Redención y Sacramentum. La Redención y Sacramentum sobre los vasos sagrados, viendo todo este recorrido que se hizo después del Concilio Vaticano II en el documento de la Sacrosanctum Concilium, de esta reforma que pide la Iglesia, que decía sobre los vasos sagrados, cuál era la praxis antigua y cuál vino a ser la praxis reformada, y lo que los distintos documentos fueron contemplando hasta cuajarse todo y tomar la forma que tiene hoy en la actual Instrucción General del Misal Romano. Eso es lo que habíamos abordado la sesión pasada. Comentamos que la Iglesia en el antiguo ritual prescribía que fuese el obispo o aquellos que eran equiparables a su persona quien consagrara los vasos sagrados, utilizando incluso el santo crisma para este fin. Y mirábamos esta mutación que se da en la comprensión sobre este punto en la Iglesia actual, donde se dice que incluso un sacerdote puede bendecir los vasos sagrados. Ya no se habla ni siquiera de consagrarlos, sino de bendecirlos sin necesidad de una consagración explícita, aunque esto no quita el hecho de que el obispo puede consagrar los vasos sagrados sin ningún problema. Pero vamos entonces a ver qué es lo que dice ahora el ceremonial de obispo, el nuevo ceremonial de obispo, respecto a este punto. Vamos a ver un poco también de la ceremonia para que lo comprendamos y miremos pues lo que la Iglesia establece. Hablamos del ceremonial de los obispos en su capítulo 14, bendición del cáliz y de la patena, dando primero las nociones generales, Esto también lo encuentran en el libro que se llama Pontifical Romano, Ritual de dedicación de una iglesia y de un altar, capítulo 7, ritual de bendición del cáliz y de la patena. Recuerden que estoy procurando dejarles siempre las ligas a estos documentos en la descripción de los videos para que a ustedes se les facilite el poder localizar el documento al que nos referimos y leer por su propia cuenta todos estos numerales, indicaciones, etcétera, para que ustedes miren que aquí hablamos con fundamento y que puedan ustedes también respaldar su opinión cuando tengan que presentar estos contenidos ante sus compañeros de comunidad, sus hermanos, etcétera. Comenzamos con el numeral 984 que dicta lo siguiente: el cáliz y la patena con los cuales el pan y el vino se ofrecen, se consagran y se sumen, como ha dicho el misal romano, numeral 289, por estar destinados de manera exclusiva y estable a la celebración de la Eucaristía, llegan a ser vasos sagrados. Eso es lo que reconoce aquí el ceremonial de los obispos. ¿Verdad? Por el hecho de que en ellos se consagren las especies eucarísticas, son considerados vasos sagrados. Numeral 985. El propósito de destinar estos vasos para la celebración de la Eucaristía se manifiesta ante la comunidad de los fieles mediante una bendición especial, muy particular,
que es aconsejable hacer dentro de la misa. Por su significado, porque estos vasos se destinan para la Eucaristía, pues el momento más propio para llevar a cabo este acto de bendición es dentro de la celebración de la misa. Esto no implica que deba ser siempre así, se puede hacer también fuera de la celebración, pero de manera especialísima se pide que se haga dentro de la celebración eucarística. Numeral 986. Cualquier sacerdote puede bendecir el cáliz y la patena con tal que estén fabricados según las normas indicadas en la instrucción general del misal romano. Aquí ustedes están viendo puntualmente la indicación, las nociones generales que estipula este libro litúrgico, el ceremonial de los obispos, sobre cómo proceder ahora en la Iglesia postconcilio Vaticano II, donde se faculta al sacerdote, a cualquier sacerdote, a realizar esta bendición, tanto del cáliz como de la patena. Recuerden que la patena es este disco metálico redondo, generalmente dorado, donde se coloca la hostia de mayor tamaño, la oblata, que se ofrece en la Santa Misa. Numeral 987. Si se bendice solo el cáliz o solo la patena, se adaptarán los textos del pontifical. Aquí se está dando la facultad también de que se puedan elegir algunos textos en dependencia de que si se van a bendecir ambos vasos sagrados a la vez, cáliz y patena, o va a ser solo el cáliz o va a ser solo la patena. En dependencia de eso se pueden adaptar ciertas oraciones de los ritos que están contemplados en el libro. Posteriormente procede ahora el ceremonial de los obispos a indicarnos cuál es la descripción de la celebración litúrgica con la que se van a bendecir estos vasos sagrados. Comenzando en el numeral 988. Se celebra la misa del día. Primera indicación. Entonces, no es necesario buscar una solemnidad o que haya alguna eucología propia, es decir, un conjunto de oraciones establecidas para esta misa como tal, sino que la misa del día que corresponde es la que se va a celebrar. Primera indicación que se está dando aquí en la descripción. En la liturgia de la palabra, salvo en los días incluidos bajo los números 19 de la tabla de los días litúrgicos, puede leerse una o dos lecturas de las que se proponen en el leccionario. Aquí se está viendo una particularidad, sí, que se haga la misa del día, lo que corresponde a las oraciones del día en cuestión. Pero para las lecturas, ustedes saben que cada día tiene sus lecturas propias, especialmente si esta bendición se va a hacer el día domingo, pues las lecturas dominicales traen sus propias lecturas, ¿verdad? Valga la redundancia, tienen su estructura que se debe respetar. Pero en algunos casos los obispos dicen, bueno, si hagamos estas lecturas, pero elijamos una del leccionario para resaltar esta bendición particular. Entonces puede ser otra celebración, otra misa que tiene sus lecturas propias, pero como se presentan algunas lecturas en este rito de bendición, se le da la facultad a los sacerdotes que elijan hacer, además de la lectura del día, tal vez una segunda lectura que tiene que ver con esta bendición de los vasos sagrados, siempre y cuando se respete esta instrucción que se da acá, que no sea en los días marcados en los números 19 de la tabla de días litúrgicos. El misal romano trae una tabla donde va a poner el orden de precedencia de días, ¿verdad? Entre los más importantes a los menos importantes en cuanto a peso litúrgico, ¿verdad? Si hay dos celebraciones que concurren un mismo día, ¿cuál es la que la Iglesia me recomienda celebrar o cuál debo celebrar yo sobre otra celebración? Si está una fiesta y está una memoria, pues yo tengo que celebrar la fiesta por sobre la memoria. Entonces, y hay días privilegiados que están indicados en esa tabla, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante cuando estudiemos los tiempos litúrgicos y estudiemos calendario litúrgico y todo eso. Falta todavía para llegar a esa sección de nuestro canal, pero para que lo tengamos presente. Entonces aquí ya se dieron dos indicaciones.
celebrar la misa del día y la facultad de agregar una lectura más a las del día, optando por alguna de las que provee el leccionario de esta bendición especial. Numeral 989. Después de la lectura de la palabra de Dios, se va a realizar la homilía en la cual el obispo, en su defecto el sacerdote, explica tanto las lecturas bíblicas como el sentido de la bendición del cáliz y de la patena que se usan en la celebración eucarística. Estas cositas creo que son hermosas y no hay que perderlas. A veces los sacerdotes pierden de vista el resaltar estos puntos en sus homilías, en sus predicaciones, que enriquecen la comprensión del pueblo santo de Dios sobre estas bendiciones, sobre estos gestos y sobre estos elementos de la liturgia, que es importante resaltar. Hoy la gente de estas cosas no sabe mucho, por no decir nada. Simplemente ven las copas, ven los vasos sagrados, pero no entienden, no comprenden de qué va esto, de qué tratan, para qué sirven. Y ahí el obispo y el sacerdote tienen un momento privilegiado, un espacio oportuno para poder hacer comprender a la gente el significado de estos objetos sagrados. Tal vez no dar unas catequesis como las que estamos dando nosotros en este canal, que tienen un fin formativo por medio de una exposición sistemática de los contenidos, pero sí desglosar en su homilía algún contenido, algún temita fundamental que dé luces sobre la importancia de los vasos sagrados, la reverencia, el trato de la iglesia, etcétera, con respecto a ellos, para que los fieles sean conscientes que no son cualquier objeto, que no cualquier persona puede estar manoseándolos, tocándolos y tratándolos como cualquier cosa. ¿Por qué? Debido a esa falta de formación es que abunda el irrespeto, la profanación, la falta de entendimiento de lo sacro por parte de los fieles e incluso, dolorosamente, lo digo, de los mismos sacerdotes, que cuando van a celebrar a sus comunidades rurales, pues se llevan en cualquier saquito, en cualquier maletín, todos revueltos los vasos sagrados con los demás objetos, y ahí se rayan, se golpean, se maltratan, y no se les trata con el decoro debido. Sí son un objeto, pero no son un objeto cualquiera. Son un objeto consagrado a Dios, un objeto dedicado al Señor. Pero bueno, si no hay amor, no se cuidan los detalles. No me cansaré de repetir eso. Numeral 990. Terminada la oración universal, llamada también preces o peticiones o las oraciones del pueblo, dependiendo de qué iglesia usted asista, terminada la oración universal o de los fieles, los ministros o los delegados de la comunidad que ofrece el cáliz y la patena, los colocan sobre el altar. El obispo con los diáconos asistentes se dirigen al altar, mientras tanto se canta la antífona "Alzaré la copa de la salvación" u otro canto adecuado. Entonces, aquí ya se está describiendo este ofrecimiento que se hace de los vasos sagrados por parte, ya sea si es el sacerdote quien los compró para la parroquia y pues el obispo es el que va a realizar la bendición, pues el sacerdote presenta los vasos sagrados. Si, pongamos, en la comunidad quien recogió el estipendio necesario para poder solventar la compra de estos vasos sagrados, pues unos 2, 3 fieles representantes de la asamblea congregada en el lugar van a presentar los vasos sagrados. Si hay un donante particular, que perfectamente puede ser un donante particular que quiera regalar al templo parroquial o al templo que sea estos objetos para su bendición, pues va a ser el donante quien los presente como una ofrenda ante el obispo, ¿no? Eso me parece bonito para que se resalte el sentido de la donación, ¿verdad? La iglesia, el pueblo fiel, da al Señor estos vasos con el esfuerzo, el sudor de su frente, con el trabajo comunitario. Aquí se logró recoger algo para presentar al Señor una ofrenda que tal vez comparado con todos los dones que Dios nos ha dado no es nada, pero al final es fruto del trabajo conjunto de la comunidad de un pueblo que en ese gesto quiere manifestar su amor a Dios. Numeral 991. Terminado el canto, el obispo dice: oremos. Y todos oran en silencio durante algunos momentos.
Entonces el obispo prosigue con la oración. Sobre tu altar, Señor Dios, y etcétera, etcétera, pues la oración que se incluye ahí en el rito. Recuerden que aquí estamos haciendo la descripción de la celebración. No estamos yendo parte por parte a la oración y vamos a leer todas las lecturas y todo lo demás. No, estamos describiendo la celebración. Ustedes pueden ir al ceremonial de los obispos, les vamos a dar la liga, ustedes pueden buscarlo y ahí si quieren ver todo el rito, parte por parte y todas las oraciones que incluyen, pueden hacerlo. Sería algo bello, pues para complementar la formación que aquí están llevando. Numeral 992. Luego, los ministros extienden el corporal sobre el altar. Algunos fieles llevan el pan, el vino y el agua para la celebración del sacrificio del Señor. ¿Se están fijando ustedes que se cruza de las oraciones de los fieles o la oración universal a la presentación de estos vasos? Una oración que va a decir el obispo, el sacerdote, sobre los vasos sagrados, y luego a la procesión de las ofrendas. En este caso, como es el obispo el que celebra, recomiendan siempre que algunos fieles de la asamblea presenten estos dones, como este signo bonito de comunión entre el pueblo y el pastor, ¿verdad? El rebaño y el pastor. Entonces, que presenten estos dones. El obispo coloca en la patena y el cáliz recién bendecido los dones y los presenta como de costumbre. ¿Qué significa? Que en esta misa deben usarse los vasos sagrados recién bendecidos. Si ustedes escucharon y pusieron atención, no se dijo acá que el obispo, además de la oración, realizara otro acto particular como la crismación de los vasos sagrados. Ya no se menciona. En el antiguo ritual sí se mencionaba. Entonces, simplemente hace la bendición del cáliz y la patena, ya colocan el pan en la patena, ya el vino y el agua en el cáliz, y en estos recién bendecidos objetos, pues se presentan los dones al Señor como de costumbre. Mientras tanto, es conveniente cantar la antífona. Aquí se propone una antífona o un salmo que debe ser entonado. Entonces, en vez del canto de ofertorio regular, es preferible hacer caso de la instrucción del ceremonial, que permite darle una connotación de realce a este gesto de bendición del cáliz y la patena que se está haciendo en la celebración de la Eucaristía. Entonces es conveniente cantar la antífona, alzaré la copa de la salvación, con el Salmo 115, es decir, Salmo 115 y ir alternando la antífona entre cada una de las estrofas del Salmo, u otro canto adecuado, que se adecue a lo que se está haciendo. Entonces, que no sea de ordinario, tal vez un canto de ofertorio que se haga comúnmente, sino uno buscado para la ocasión, y siempre y cuando este canto cumpla las normas litúrgicas que ya hemos expuesto en nuestro canal en la sección sobre la voz, el silencio y el canto litúrgico. El siguiente numeral indica: después de la oración, acepta, Señor, nuestro corazón contrito. Oportunamente se inciensa los dones y el altar, es decir, como lo hace generalmente el obispo, hace la presentación y todo lo demás, y luego hace esta oración secreta y procede a la incensación de los vasos sagrados que contienen los dones presentados por el pueblo. Y la misa prosigue como de costumbre. Teniendo en cuenta las circunstancias, dirá el numeral final de esta parte, 994, teniendo en cuenta las circunstancias de la celebración, es conveniente, lo indica como algo conveniente, es conveniente que los fieles reciban la sangre de Cristo del cáliz recién bendecido. Es un gesto fuerte, impregna algún tipo de huella en la memoria de los fieles, que ese cáliz que se acaba de bendecir, en el que se acaba de consagrar la sangre de Cristo, es del cáliz del que ahora comulgan. Entonces se le puede dar bajo las dos especies, y aquí se dice dar la sangre del cáliz recién bendecido, es decir, que se le eche bastante vino a esta copa para que puedan sorber, aunque sea un poco, los fieles desde la copa directamente. Y si por la cantidad de gente son muchas las personas que asisten a
a la iglesia en ese día, entonces pues se da por intinción, ¿verdad? La hostia y el vino, pero del cáliz recién bendecido. Este gesto es muy bonito. Entonces es aconsejable en esta misa, en esta circunstancia, la comunión bajo las dos especies. Es lo que indica hoy el ceremonial del obispo. Esto es muy bonito. Este rito es muy bonito. Como les digo, el obispo puede añadir, el obispo es el rector de la liturgia en su diócesis, puede añadir la consagración de estos objetos como tradicionalmente se ha hecho. Algo que es bueno y recomendable por la iglesia y algo que ha sido laudable durante siglos, nada obsta en la actualidad para que se siga realizando. Entonces, perfectamente, el obispo, como un gesto añadido, puede, sin decir nada, consagrar el cáliz y la patena con el santo crisma después de haber hecho la bendición perfectamente. Incluso puede proceder como lo ha manifestado el ritual anterior. Precisamente, se puede hacer sin ningún inconveniente. Esto hasta enriquece, también enriquecer el actual rito de bendición. ¿Por qué se ha quitado lo de la crismación? Una de las causas que podría adjudicarse a esto es que como en la actualidad ahora se pide que puedan los sacerdotes realizar el rito, pues es más propio la utilización del crisma por parte del obispo que del sacerdote, porque el ministro ordinario del santo crisma es el obispo, y el ministro extraordinario del santo crisma es el sacerdote, e incluso en su defecto también el diácono, porque cuando se realizan los bautismos y tienen que darse las unciones, pues ellos también utilizan el santo crisma. Pero de ordinario, para la confirmación debe ser el obispo, y él es el que crisma. Él es el que crisma. Cuando consagra un altar, cuando consagra un templo, pues las crismaciones preferentemente las hace el obispo. Cuando se consagra una imagen antiquísima, como ya lo miramos, pues también es el obispo. Entonces el ministro ordinario del crisma es el obispo. Pero como ahora esta consagración ya no es consagración directamente hablando, sino bendición, porque también los sacerdotes se les ha facultado para hacerla, de estos vasos sagrados, entonces por eso podemos adjudicar a ello que se omita la parte de la crismación en la nueva propuesta de bendición de los vasos sagrados que también realizan los sacerdotes. Entonces, para que vayamos viendo las cositas y las vayamos entendiendo el porqué de las cosas como son. Ahora, me parece interesante compartir con ustedes un artículo de la Enciclopedia Católica que habla sobre la pérdida de la consagración de estos vasos sagrados. Porque cuando hablamos de consagrar, consagrar significa consecrare, hacer sacro, apartar para Dios. Ciertamente la crismación lo que hace es evidenciar o manifestar un acto que ya está implícito en el acto de la bendición que se le da a estos vasos sagrados, a estos objetos, que quedan consagrados a Dios por la palabra y la bendición de la iglesia y del obispo. Entonces, aunque no se consagren con crisma los vasos sagrados en la actualidad, siguen siendo vasos consagrados para Dios, porque están destinados únicamente con un fin litúrgico, eucarístico. No es para ningún otro fin. El cáliz, la copa de bendición y la patena que se utiliza en misa no se pueden ocupar para nada más. No se pueden usar para nada más. Los objetos consagrados de Dios son de Dios. Recuerden, solo para traer a su memoria lo importante de tener conciencia de lo que esto implica, recuerden aquel pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro del profeta Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, si no mal recuerdo, utilizó para un banquete profano, mandó a traer las copas de oro con que se ofrecían las libaciones a Dios en el templo de Jerusalén y que estaban ahora cautivas en Babilonia por el saqueo y la invasión que habían hecho a Israel. Entonces las mandó a traer para, como una forma de burla, comer y beber utilizando esas copas. Y entonces ahí vino un castigo de Dios, que se apareció una mano escribiendo con letras de fuego en la pared un mensaje y todo, y vino un castigo y el profeta Daniel, que vino a interpretar las palabras, le dijo al rey que el castigo había sido dado por Dios por haber profanado
esos objetos que estaban consagrados para él. Esto está en la Escritura. Entonces, estos objetos que están ahora consagrados para Dios, ojo con esto, con la manipulación indebida de estos objetos, que en tiempos de persecución, de guerras, etcétera, siempre la iglesia es atacada y es profanado, sus vasos sagrados, sus altares, etcétera. Eso no se queda sin castigo. Nunca se queda sin castigo, se los puedo asegurar. Entonces, ojo con eso. Aquí va a hablar de la pérdida de la consagración de estos objetos dedicados al Señor. Les voy a dejar siempre la liga para que ustedes las puedan consultar. En primer lugar, el cáliz pierde su consagración cuando se convierte en no apto para el propósito para el cual está destinado. Cuando ya no es apto para este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que en él pueda ofrecerse el vino mezclado con agua y que posteriormente, después de la consagración, contenga la preciosísima sangre de Cristo. Ese es su propósito. Por lo tanto, pierde su consagración en los siguientes casos. Y se van a enumerar aquí unos casos particulares. Primer caso. Cuando cerca del fondo de la copa aparece la menor rotura o hendidura. Si ahí en el fondo de la copa, ahí hay una rotura o algo, puede derramarse por ahí la sangre de Cristo, o una hendidura que no permita la adecuada purificación del vaso sagrado, pudiendo quedar una gotita ahí de la sangre del Señor contenida o algo de este tipo, o que dentro caiga la partícula que se echa en el vino y que en la hendidura quede ahí, para evitar precisamente una purificación adecuada. Si ya está roto o hendido de la parte del fondo de la copa, es mejor no seguir utilizándolo. Esto no es el caso si la rotura está cerca de la parte superior, de modo que se pueda realizar la consagración en él sin temor a derramar su contenido. Entonces si la rotura se presenta en la parte superior, ahí está la rotura, entonces puede seguir utilizándose, siempre y cuando esta rotura no sea de tal tamaño que llegue a un nivel de la copa que permita derramarse la sangre de Cristo. Es mejor evitarlo. Y pues siempre esto se dice si no hay otro cáliz para poder utilizarlo. Entonces es válido utilizarlo. Es válido utilizarlo, aunque tenga esta pequeña rotura. Pero si hay otros cálices, pues preferentemente ya este se aparta del uso que se está dando y se procede a utilizar otros cálices en mejor estado. En segundo lugar, cuando le aparece una rotura notable en cualquier parte, de modo que lo hace inadecuado para su uso. De repente está quebrado de la parte del tallo, que es donde se sujeta, o el nudo, o la base, o la rotura, como les decía, en la copa, muy grande. Esto hace que el vaso se presente defectuoso, como algo inapropiado, como para estar ofreciendo y contener la preciosísima sangre de Cristo. Recuerden, si ustedes llevan un invitado, sea el invitado que sea, especialmente si es alguien importante a su casa, pues no le van a ofrecer la bebida en un vaso roto, en una copa rota o con una pequeña quebradura. Siempre buscan la mejor, y si hay alguna con una quebradura, pues la agarran para ustedes, pero al invitado, a la persona importante, le ponemos lo mejor. Pues lo mismo para con Dios. Y a mí me duele ver a veces sacerdotes que van de comunidad en comunidad y los vasos sagrados que utilizan son los más inadecuados, estropeados, manchados, dañados, pelados de la bañadura interior dorada que tienen. No, no, no. Es vergonzoso, es lastimoso. Pero bueno, entonces cuando está una rotura notable en cualquier parte del cáliz, tampoco es adecuado para su uso. Entonces ya se considera que pierde su consagración. Ya no se va a seguir utilizando y pues se deja de usar. ¿Qué se puede hacer con estos vasos sagrados? Si fueran de oro, de metal precioso, pues refundirlos. Si son históricos, pues se coloca en algún museo religioso, donde se pueda
exponer para que los fieles lo contemplen, se le pone algún dato histórico, alguna reseña de quién donó ese cáliz, de dónde procede, etcétera, ¿verdad? Para que así los fieles puedan conocer mejor la historia del cáliz, por ejemplo. Punto 3. Cuando la copa se separa del tallo, de tal manera que las partes no se pueden unir, excepto por un artífice, a menos que la copa estuviese originalmente unida por el tallo y el tallo a la base por medio de un dispositivo de atornillar, ahí también ya pierde en ese momento pues su consagración, ya no se va a poder seguir usando porque se separó. Hay copas que a veces sí se pueden atornillar, tienen su mecanismo y si se zafó, pues simple y sencillamente hay que volverlo a ajustar. Pero hay unas que no son así, sino que por su constitución, por su orfebrería, son como una sola pieza, aunque venga dividida en secciones. Entonces, si se quiebra, se partió y hasta ahí llegó. Se tendría que llevar a reparar. Sin embargo, si a la parte inferior de la copa hay una varilla firmemente unida que pasa a través del tallo hasta la base, bajo la cual hay una tuerca usada para unir las diferentes partes juntos, entonces si esta barra se rompe, hay que volver a consagrar pues el cáliz, ¿verdad? Hay que cambiar la varilla y hay que repararlo si se zafaron las dos partes y después de repararlo, entonces ya se vuelve a consagrar, si no, pues no se puede seguir utilizando. Cuarto punto respecto a esto. Cuando es redorado, recuerden que los cálices en su interior son dorados, se les aplica un baño de oro. Los cálices de ahora no son como los de antes, antes eran de oro puro, oro macizo, con perlas preciosas y todo. Los cálices en estos tiempos donde vivimos cierta pobreza, aún en la iglesia, entonces no son de metales preciosos, entonces son cálices de metales no preciosos, pero se doran por dentro, se les da un baño de oro. Entonces, cuando es redorado, esto lo establecía la Sagrada Congregación de Rito allá por el 14 de junio de 1845, un cáliz no pierde su consagración por el mero desgaste de doradura, ya que el cáliz entero está consagrado, pero se vuelve no apto para el propósito de consagrar en él, pues la rúbrica prescribe que sea dorado en el interior. Entonces, es un vaso que queda consagrado, pero ya no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque esa doradura se está pelando, se está desgastando y es inadecuado para su uso. Y es lo que les decía, que yo he observado en muchas comunidades, en muchas parroquias, cálices que están así, bajo esta condición de daño, de inadecuación para su uso, porque han perdido esta bañadura de oro que deben tener, como establecen las rúbricas. Se ve que la tenían y la han ido perdiendo. Y aún así los sacerdotes la siguen usando. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Redorarse la parte interior. Después de redorarlo, el celebrar la misa en él no puede suplir su consagración. ¿Están oyendo? Que después de redorarlo significa que hay que volverlo a consagrar, porque se redoró sobre todo la parte interna, que es la que interesa, que es la que contiene la sangre de Cristo. Entonces, debe volverse a consagrar. Igual, en este caso, equiparando las situaciones, pues tendría que volverse a bendecir el cáliz una vez redorado, si había este desgaste. Y no podemos decir simplemente, bueno, como ya se redoró, ya con que celebremos la misa basta para considerarlo que está óptimo, según lo que establecen los libros. No, los libros establecen que antes de volver a consagrar en él, debe bendecirse el cáliz y no usarlo así por así. Está terminante prohibida la costumbre de profanar un cáliz. Ningún católico, ningún cristiano que se considere cristiano puede profanar un cáliz u otro vaso sagrado, golpeándolo con la mano o con cualquier instrumento o de alguna otra forma antes de darlo a un artífice para que lo redore. Esto lo prohibía la Sagrada Congregación de Ritos
en un documento del 23 de abril de 1822. No sé si a ustedes les comenté en algún momento, pero conocí un caso doloroso de estos sacerdotes implicados en abusos sexuales a menores y que, confrontado por una familia, la familia de una de las víctimas, este testimonio nos lo contaron en el seminario, nos contó que estaban ahí en el altar, yo no sé si era en la misa, no recuerdo bien, pero se molestó tanto con la familia que el sacerdote agarró el cáliz y les tiró el cáliz a la familia, al suelo. Eso fue un acto de, no solo de profanación, sino de sacrilegio. Sacrilegio se comete cuando se realiza un acto de profanación, pero adrede. Adrede. Entonces ahí hubo un sacrilegio y se los tiró contra el suelo y se abolló el cáliz, se estropeó del impacto y de la fuerza con que este sacerdote arrojó el cáliz con el que consagraba la sangre de Cristo. Y la familia tomó el cáliz porque, a pesar de lo que habían vivido, era una familia profundamente creyente y lo conservó en su casa y le ponían hasta una velita al cáliz y todo, hasta que conocieron un sacerdote que, precisamente, hablando con ellos, ya les dijo qué es lo que se podía hacer con el cáliz y todo, y la familia decidió entregarle a este sacerdote el cáliz, quien llevó a restaurarlo y celebraba la Santa Misa en ese cáliz, ofrecida de forma particular por ese sacerdote y por esas situaciones en la iglesia. Pero miren qué doloroso que un ministro del Señor llegue a realizar este tipo de actos. Profanación del cáliz. El cáliz o la patena no pierden su consagración por hacerle reparaciones leves, sí reparaciones mayores. La Sagrada Congregación del Santo Oficio, como se le llamaba antes a la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el año 1874, decidió que un cáliz pierde su consagración si lo usan los herejes para cualquier uso profano. Por ejemplo, como una copa para tomar en la mesa. Cualquier hereje, cualquier persona que utilice un cáliz de una forma indebida lo profana y, por tanto, la Iglesia considera que ha perdido su consagración. Y esto ha sucedido con cálices que roban los satanistas para poder utilizarlos en sus misas negras o en las misas rojas y tomar en él el elixir, una sustancia asquerosísima que los que ya vieron mi video sobre el Halloween conocerán lo que es el elixir. Terrible. A veces se roban los cálices de la iglesia para esto. A veces también los protestantes, en aquellos tiempos, sobre todo en los albores de la reforma, mal llamada reforma protestante, que fue una revolución satánica, ahí también los protestantes robaban los cálices y los tiraban o los golpeaban o los profanaban o los usaban como copa de beber así en sus casas, como una forma de burla contra la Iglesia Católica y el santo sacrificio de la misa. Porque recuerden que los protestantes atacaban aférrimamente el sacrificio de la misa. Pero bueno, ya tienen la información. En cuanto a la patena, ahora miremos los numerales, los puntitos que se enumeran a continuación. La patena pierde su consagración, en primer lugar, cuando se rompe, hasta tal punto que se vuelve no apta para la finalidad para la cual se destina. Por ejemplo, si la rotura es tan grande que las partículas se pudieran caer a través de ella. No es lo mismo que el disco tenga algún rayoncito, una pequeña rajadurita que no traspasa la patena y que no es tan profunda que permita que alguna partícula quede atrapada en ella. No es lo mismo que si esté rajada de viaje, porque al momento de la fracción puede que alguna partícula quede ahí en la patena y luego se caiga cuando se haga el movimiento con ella. Entonces, si es así, ya ahí sí pierde su consagración, porque ya no se puede ni usar, ya perdió su sentido del fin para el cual fue elaborada, que es contener el cuerpo de Cristo, el pan eucarístico, y presentar en él pues esta ofrenda al Padre, la ofrenda de la víctima perfecta. En segundo lugar, cuando está tan maltratada hasta tal punto que sería impropio el usarla. Es impropio usarla.
Y esto también lo veo. No me dejarán mentir ustedes que me están viendo a través de YouTube o las plataformas que sean. Qué doloroso es ver a veces sacerdotes celebrar la misa con estos discos que ya no se saben qué color son, si son dorados o son negros, si son plateados o son negros, o verde, porque están tan carcomido el color, tan decolorada, tan estropeada, y la siguen utilizando simple y sencillamente porque sí, porque les da la gana, porque no tienen el amor suficiente para comprar una patena adecuada. Pero no vaya a ser que se les rompa la pantalla del teléfono porque se compran un teléfono nuevo, no le cambian la pantalla, se compran un teléfono nuevo. Pero si la patena donde se ofrece el santo sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está así, de estropeada, no importa, porque es un objeto más, porque eso no es lo importante. La mentalidad relativista de este tiempo, la indiferencia, la falta de amor y de sacralidad respecto de los ministros del Señor. ¡Qué vergüenza! Yo invitaría a los sacerdotes a leer un libro de Conchita Cabrera de Armida que se llama A mis sacerdotes, y lo que expresa Jesús, el dolor que le expresaba Jesús a Conchita Cabrera de Armida sobre el maltrato que sufre de parte de los sacerdotes en la celebración de la misa, por el descuido de todos estos detalles. Léanselos, queridos hermanos sacerdotes, padres míos, léanselo, para que se den cuenta el dolor de nuestro Señor en su sagrado corazón por la falta de cuidado, de amor y de detalle de parte de sus ministros. El sacerdote es el corazón de Jesús en la tierra. Por favor, tengan cuidado con estos detalles. También pierde su consagración la patena cuando es redorada. Tiene que volverse a consagrar, lo mismo que ya se ha dicho respecto al cáliz. Pues un cáliz que se vuelve inútil no se puede vender. Esto ya como una anotación final de este artículo. Un cáliz que se vuelve inútil no se puede vender, sino que debe, si es posible, ser utilizado para un propósito sagrado, como una exposición en un museo de la iglesia o de la parroquia que permita a los fieles pues contemplar aquel objeto, reflexionar sobre la Eucaristía, etcétera. Un fin por el estilo, pero no se puede vender porque es un objeto consagrado o porque es un objeto que ha sido destinado para el culto. Entonces se cae en cierta forma de simonía al hacer esto y se le está dando un uso inadecuado. Entonces, esto tenerlo en cuenta, no se puede vender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como ya hemos visto, simplemente voy a comentar esto último. Como ya hemos visto, pues la iglesia tiene mucho cuidado en el trato de estos vasos. Cuánto esmero que hay un ritual para su bendición, su consagración. Hay todas unas rúbricas que lo prescriben. Los documentos que han surgido a lo largo de los siglos respecto a los vasos sagrados, cuánto han prescrito sobre ellos, cuánto han hablado del trato sobre ellos, cuánto detalle. Y nosotros no podemos utilizar estos vasos sagrados como cualquier cosa, como cualquier cosa. Se debe tener amor sobre estos vasos sagrados, por muy sencillos que sean. Si pueden ser mejor, de buena calidad, tallados, artísticamente decorados, excelente. Porque son para el Señor. Son objetos que se van a consagrar, se van a dar a Dios. Ahora el trato que se le da a mí me da un profundo dolor. Me preocupa ver cómo los sacerdotes tratan los vasos sagrados, cómo cualquier fiel manipula los vasos sagrados, todo el mundo los toca, a todo el mundo se les pone en las manos los vasos sagrados. No se tiene este decoro. Si revisamos la sacristía, veríamos cuánta falta de amor en el cuidado de los vasos sagrados. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias donde se observa la praxis del rito tradicional, el rito tridentino, y con cuánto amor y cuidado los vasos sagrados, en sus bolsitas, cada cáliz, cada copón, cada patena, su bolsita de tela de terciopelo propio cada uno, y en su cajoncito, su estuchito propio cada cáliz, cada copón, todo adecuado y guardado en un mueble, en una sección aparte, solo para ellos.
por el honor que estos vasos tienen. Y he andado en tantas parroquias que viven la liturgia ya según la reforma del Concilio Vaticano II, bajo el misal de San Pablo VI. ¿Y qué nos encontramos? Los cálices amontonados unos sobre otros, no se sabe qué patenes de qué cáliz, rayados unos con otros, sin ni siquiera la mínima bolsa de terciopelo, nada, ni un paño debajo donde poder apoyar la base de los cálices, de los copones, nada. Armarios polvorientos. Qué vergonzoso. Qué vergonzoso. Es algo que duele, que preocupa, que nos lleva a decir, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando con nuestros sacerdotes? ¿Qué está pasando con la formación en los seminarios, que es tan decadente, que lleva a que los futuros sacerdotes que egresan de estas instituciones traten así los vasos sagrados? ¿Qué está pasando ahí? Porque si la formación es deficiente, pues en el ministerio también va a haber deficiencias notables en el trato respecto a lo sagrado. No solo lo pastoral, no solo lo espiritual, no solo lo intelectual, ahí también en el trato de lo sagrado. Pues bien, queridos hermanos, la invitación sería a orar por nuestros sacerdotes, a tratar de formarnos precisamente para evitar cometer este tipo de errores nosotros también. Evitar cometer este tipo de errores en la manipulación de los vasos sagrados, a tratarlos como se debe, con el honor que se les debe, con el respeto que se les debe. Y si vemos a alguien manipular estos vasos sagrados de forma indebida, pues hacérselo saber, hacérselo notar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, de las sacristías, preguntar al sacristán de nuestra parroquia cómo están los vasos sagrados, que si se le guarden alguna bolsita de terciopelo, ¿no? Y decir, bueno, mi familia y yo vamos a donar las bolsitas de los cálices, cuántos cálices son, cuántas copas son, vamos a donar, o en nuestro grupo, nuestra comunidad pastoral, los lectores, o los ministros, o los de la pastoral juvenil, o los monaguillos, o los que sean, la Legión de María, vamos a donar los estuches para estos cálices, para estos copones, para que se traten dignamente. Eso es lo que podemos hacer y ese es el fin también de estas formaciones. No quedarnos con el conocimiento aquí en la cabeza para ser intelectualoides, no, sino que este conocimiento al adquirirlo, poder llevar a la práctica acciones que permitan a la comunidad ser más congruentes con la fe que celebran en la Eucaristía. Eso es lo que nos proponemos. Muy bien, queridos hermanos, les invitamos a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor, Yo Creo en ámbito doctrinal, Santo Debo Ser en el ámbito espiritual y también pues seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos en Spotify como Walter Fajardo y pues apoyar económicamente, si ustedes así lo ven a bien, la labor que esta comunidad está realizando en favor de toda la iglesia. Toda la información la encuentran siempre en la descripción de nuestros videos. Muy bien, pues ahora las personas que estén en vivo, conectadas en YouTube, si quieren comentar, preguntar, enviar sus saludos, pueden hacerlos en la caja de comentarios, les vamos a dar lectura. Y las personas que estén conectadas vía Zoom, pues pueden activar su micrófono y pues hablar, comentarnos, decir qué piensan respecto a esto que han escuchado. Padre María de Jesús, de acá de Chicoluapan. Hermana María de Jesús, le escuchamos. Pues muy fuerte lo que está comentando, Padre, y doloroso, muy doloroso. Yo quería preguntarle, cada capilla solamente debe tener un cáliz, una patena. En el caso de, usted sabe que nosotros estamos construyendo una nueva capilla, en una nueva colonia. Entonces la parroquia, pues en ocasiones no tenemos sacerdote porque todavía estamos al aire libre, la celebración eucarística. Y pues quien nos hace el favor de presentarnos la Eucaristía, pues es un ministro. Él, pues él nos da la Eucaristía. Solamente lleva, pues, como un pastillero, una cosa muy pequeñita para llevar, pues, el cuerpo del Señor.
pues como para 6, 7 personas, o a lo mejor hasta como para 15 personas. La pregunta, padre, cada capilla o los ministros, en el caso de la sangre de Cristo, ¿ellos pueden llevar cáliz también o solamente les está permitido llevar la Eucaristía? Muchas gracias, hermana María de Jesús. Primero que nada, pues, si la capilla no está construida, pues no hay un lugar adecuado donde poder contener los vasos sagrados. Hay que construir la capilla, hay que construir su sacristía y dotarla de aquellas cosas necesarias para resguardar los vasos sagrados, los libros, los ornamentos, etcétera. Eso sería lo que hay que ver primero. En segundo, nada impide que cada capilla tenga sus propios juegos de vasos sagrados para su celebración eucarística. Y no solo uno, pueden tener varios según las capacidades de esas capillas. Entonces, nada impide que una capilla, aunque sea capilla, pueda tener 2, 3, 4, 5 cálices, ¿verdad? Eso no hay una prohibición respecto a esa situación. En tercer lugar, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión lo que llevan es siempre la Sagrada Eucaristía. No llevan la sangre de Cristo, porque recuerden que la sangre de Cristo debe consumirse en la Santa Misa. No se guarda, no se reserva en el sagrario la sangre de Cristo. Se consume inmediatamente, precisamente porque el cáliz, el vino, fácilmente va evaporándose el alcohol, etcétera. Entonces es más fácil que se corrompa, para evitar tantísimas cosas, ¿verdad? Sobre todo porque es más fácil que se derrame, es más fácil cualquier accidente con él, pues simplemente se consume en la misa. Entonces nunca va a llevar un ministro extraordinario de la comunión, ni siquiera un sacerdote, para una celebración de la palabra, la preciosísima sangre de Cristo. Siempre la Eucaristía, porque además, como lo ha confirmado ya el Concilio de Trento en sus cánones que ya hemos leído, hay que recordar que Cristo está total presente en la Eucaristía. Es decir, que en la hostia se contiene todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo mismo ocurre con cualquier gota del vino. Cualquier gota de vino contiene, si está consagrado, la totalidad del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Entonces yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo en la sola hostia. En la sola hostia. Por eso no hay problema que los fieles comulguen bajo una de las dos especies, así como no hay problema que comulguen bajo las dos especies. ¿Sí? Entonces los ministros extraordinarios, por lo general, llevan en un pequeño copón o en un relicario o en una teca la cantidad de hostias necesarias para que los que participan asiduamente en la celebración puedan recibir la Sagrada Comunión. Bien. Muchísimas gracias, hermana María de Jesús, aquí en México. Dios le bendiga. Tenemos un comentario de parte de nuestra hermana Jacqueline. La Jacqueline, creo que es de aquí de México, supongo. Dice, en mi comunidad hay capillas con escasos recursos. La parroquia tiene un cáliz que ya no se usa. ¿Se puede regalar a una de las capillas? Si el cáliz está en las condiciones adecuadas, haciendo las salvedades de las cosas que ya mencionamos, las distintas enumeraciones que hicimos al final ya del programa, de cuándo pierden su consagración o cuándo son inadecuados para su uso, si cumple con los requisitos necesarios, la parroquia perfectamente podría donarlo a la capilla. Si las razones de que ya no se use es porque hay otros cálices más nuevos o más bonitos o más grandes o no sé, lo que sea, puede, si el cáliz está en perfecta condición, donarse a la capilla. ¿Verdad? Si no, mientras la capilla puede adquirir los suyos propios, lo que hace el sacerdote celebrante es llevar su juego de vasos sagrados pues a la capilla a la que le toque celebrar. Lo único que esperemos que transporte sus vasos sagrados de forma digna y decorosa. Eso para que lo tengamos presente. Hermano Osvaldo, no sé si tenemos algunos comentarios por YouTube. Sí, hay un comentario de parte de Andrea Garro que dice, buenas noches hermanitos desde Costa Rica. Muchas gracias por su enseñanza. Muy bien, hermana Andrea desde Costa Rica, que Dios la bendiga y la guarde. Gracias a usted por estar siempre conectándose y estar pendiente de estas formaciones que esperemos sirvan para nutrir también su formación litúrgica. No sé si hay algún otro.
No más. Ok. No sé si alguien más de los que está conectados acá en Zoom quiere participar. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Elizabeth de México. Elizabeth Mendoza. Así es. Pues nada más comentarle, ¿no? Por ejemplo, cuando nos comenta acerca de las profanaciones hacia los vasos sagrados, es reconocer cómo somos tan insolentes al tratar de la manera en que pues se ha visto, porque también me ha tocado ver algunas maneras en que no son las correctas de tratar estos vasos sagrados, y cómo es posible, haciendo la comparación, que los satánicos o los otros grupos, por llamarlos de algún modo, ellos sí reconozcan, ¿no?, la divinidad, como no lo hacemos nosotros católicos, porque ellos saben para qué lo están haciendo y buscan hacerlo. Tan es así que se da mucho el robo de las hostias consagradas, cuando el católico parece que va, se forma, quiero mi galleta y vámonos, ¿no? ¿Y cómo es posible que mejor los grupos satánicos, que estas personas que se dedican a estas sectas, ellos sí reconozcan, ¿no? La contradicción tan fuerte, tan triste y tan grande que estamos teniendo más en estos tiempos. Antes, pues sí, y se me queda muy grabado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos comentó lo de las campanas, ¿no? Antes, o sea, sonar las campanas, y donde quiera que estuviera la gente escuchando, en ese momento el sonar de las campanas se sabía que se estaba consagrando. Entonces todo el mundo paraba sus actividades para arrodillarse en ese momento, reconocerlo y llevarlo, tener esa fe, ese amor por Dios. Y caramba, ahora que con la simple manipulación de un vaso sagrado, que uno lo ve así simple, pero que no se hace con el amor, con el debido y el respeto, y estas personas busquen esos vasos sagrados, por decir solo los vasos, para hacer esas cochinadas, cuando están ellos reconociendo más que nosotros, que deberíamos de reconocer y respetar y darle ese amor a lo divino, ¿no? A todo lo sacro que tenemos, que es inmenso y es maravilloso. Todo esta riqueza es una riqueza que tenemos y que no la cuidamos, que no la sabemos apreciar, ¿no? Eso se me hizo a mí muy fuerte y se me hace muy, muy triste. Exactamente, hermana Elizabeth. Concordamos totalmente con usted en ese punto, porque es lo que tratamos de evidenciar siempre en este canal: la falta de conciencia sobre delante de quién estamos en el templo, sobre lo que implica la liturgia, sobre lo que cada gesto, cada palabra, cada signo, cada cosa que está ahí significa. Hemos perdido la sensibilidad para con lo sagrado. Nuestros pastores han descuidado este punto capital de infundir en los fieles la conciencia de lo sacro. Y como bien están mencionando, pareciera que son más conscientes de esta realidad espiritual, profunda, sagrada y divina, los sectarios satánicos, los ministros del maligno, que los propios hijos de Dios cristianos bautizados que celebran el sagrado culto dentro de la iglesia. Es lamentable, es triste, es vergonzoso, y es también un punto que nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo mal en la iglesia y qué podemos hacer nosotros para remediar esa situación. Son dos puntos de reflexión que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y creo que esto hay que hacerlo pronto, un mea culpa, y recapacitar y convertirnos al Señor, porque es lo que nos falta, conversión a Él como auténticos cristianos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Elizabeth Mendoza. Que Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Claro. No sé, hermano Osvaldo, si hay algún otro comentario por ahí. No, por el momento no hay ningún otro comentario. Bueno, muy bien. Entonces, si ya no hay más comentarios en YouTube y ya no hay más participaciones aquí vía Zoom, pues vamos a clausurar la sesión formativa de este día, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te queremos dar infinitamente gracias porque nos permites terminar esta formación de este día
con una conciencia más clara de tu amor para con nosotros, de la sacralidad de tus ritos y actos que en la iglesia se llevan a cabo. Que no seamos descuidados con los detalles de amor para contigo. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio en nuestras comunidades y a poder, con ayuda de María Santísima, de San José su esposo, los santos y los ángeles, y la corte del cielo, poder trabajar en favor de tu reino, para ayudar a nuestros hermanos en la fe a ser más consciente de toda esta realidad sagrada que muchas veces ignoran. En tus manos nos ponemos, Señor, para ser tus colaboradores, tus servidores, y que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente, atienda a ti como a su fin, para darte gloria y honra a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper. O Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium. Imperadili Deus supplices deprecamur, tuque princeps milice celestis, Satanam alioscus spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum, pietate superna, illumina, custodi, reie et guberna. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.